hay un grupo de patologías que tienen esta característica de tipo vesicular, que, bueno, se pueden entrelazar o es una forma de clasificar este grupo de patologías. Básicamente encontramos un grupo de patologías virales, son patologías relacionadas con neoplasias, patologías de aspecto de origen inmunológico, patologías eh, de tipo traumáticas también. Ahora, en el término vesícula es interesante dónde se obtiene. Proviene del latín, prácticamente la misma palabra, vesícula, y se utilizó para darle el nombre, o se utilizó el nombre de lo que se conoce como vejiga. En este caso cumple las características en las cuales es un espacio que se encuentra con contenido líquido rodeado de una membrana. Entonces, eso se le considera como una vesícula, como mencioné, viene del latín y va en relación a lo que es o representa una vejiga. Dentro de las clasificaciones de este tipo de patologías, vamos a encontrar lo que son las patologías de origen traumático, enfermedades relacionadas con infecciones virales en su manifestación inicial. Recordemos que procesos virales tienen una sintomatología que va a variar respecto a los días que se produce la infección y en algunas enfermedades virales el inicio de este proceso se lo marca con vesículas. Enfermedades no infecciosas relacionadas con trastornos autoinmunes y enfermedades de tipo congénitas o genéticas son las que concluyen esta clasificación de lesiones con aspecto vesiculoso. El primero que vamos a revisar la mañana de hoy es la lesión generada por un traumatismo que genera una vesícula. En este caso es lo más común que van a enfrentar, que es el mucocele, que es también se lo conoce como una extravasación de moco, un quiste mucoso y un quiste de retención mucoso. Cuando hablamos de quiste de retención, estamos ya identificando una patología en la cual se encuentra revestida con un epitelio y en este caso normalmente el mucocele como tal no tiene un epitelio, entonces en otras ocasiones se le considera como un pseudoquiste. Este tipo de lesión va a presentar una delimitación con tejido de granulación y va a tener un contenido de saliva, en este caso saliva que contiene moco y el moco que contiene mucina. Como característica clínica, observamos que es una elevación de base amplia, en este caso móvil, una coloración que va a pasar de lo que es tonos azulados, tonos violáceos, tonos rosados, va a depender un poco de la profundidad, excepto que el paciente haya tenido varias veces que se haya lastimado por un traumatismo, debe presentarse un aspecto indoloro y como característica es una elevación que genera un DOM. Entonces, ahí tenemos tres tipos de lesiones de tipo vesiculares, todas en el labio inferior, pero en diferentes superficies del labio y con diferentes tamaños y diferentes profundidades, observando que el mucocele puede presentarse en diferentes, puede tener diferentes presentaciones. La etiología del mucocele se ocasiona cuando existe un traumatismo que supere la resistencia de los tejidos y eso genera una sección del conducto excretor. En este caso va a producir una retención de mucina. Normalmente la ubicación de este tipo de elevaciones es superficial
Por lo general se encuentra afectado cuando hay una retención de tipo mucoso, glándulas salivales mayores. En este caso puede presentarse con un cialolito o lito salival, y los líquidos pueden ser retenidos en una estructura tipo pseudoquística. La coloración va a variar, puede ser azulada, rojiza, va a tener una transparencia que depende de la profundidad en la que se encuentre esta lesión. Aunque la elevación normalmente es pequeña o discreta, puede variar y llegar hasta tamaños hasta 1.5 centímetros. Normalmente va a representar un aspecto liso y normalmente es asintomática. Aunque la característica estándar o muy común de la mayoría de los mucoceles se ubica a nivel del labio inferior, esto es debido a que los traumatismos muy comúnmente ocurren con lo que son los dientes anterosuperiores contra del labio inferior, y la otro aspecto es la gran cantidad de glándulas salivales menores que tenemos en el labio inferior. Hay algunos autores que mencionan que tenemos aproximadamente 200. También pueden ocurrir en otras partes de la boca, como es la zona ventral de la lengua, en ese nivel, a nivel del frenillo, a nivel del paladar duro, paladar blando, mucosa yugal, puede presentarse a nivel de la zona retromolar y también pueden ubicarse a nivel del labio superior. Y lo que vamos a tener que enfrentar y distinguir es los diagnósticos diferenciales, van a depender mucho también de la ubicación. Por ejemplo, a nivel del piso, a nivel de lo que es la lengua, también hay lesiones de tipo lipomas, hay lesiones de tipo dermoides, y en el paladar blando y duro hay alteraciones propias de las glándulas salivales menores que pueden ser de tipo neoplásico. Otras ubicaciones no es lo común, pero sí se encuentran a nivel de lo que es borde ventral de la lengua, línea media, zona de los carrillos, zona del labio inferior, del labio superior. Son estructuras y si nos fijamos no son similares todas, cada una presenta como una característica diferente, pero con los mismos principios. Una lesión de tonalidades. En este caso, vemos que la patología inferior izquierda presenta una elevación inclusive más amarillenta que violácea, y las de la lengua se presentan casi blanco-rosadas. Entonces, hay una variación de tonos. Lo otro importante es preguntarle al paciente sobre antecedentes de traumatismo, si se mordió la lengua, se lastimó con algún alimento, y eso nos va a permitir también establecer que lo que nos estamos enfrentando es un pseudoquiste mucoso. ¿Qué características microscópicas vamos a encontrar en este caso? Vamos a observar un tejido delimitado por el tejido de granulación que va a encerrar presencia de lo que son la mucina. Puede encontrarse el conducto roto, una dilatación del ducto del conducto salival menor, y al microscopio no se va a observar un epitelio, por lo cual este tipo de lesión se le considera como un pseudoquiste, no se le puede considerar un quiste verdadero. Diagnóstico diferencial va a depender mucho de la ubicación y de los antecedentes del paciente. Tenemos que diferenciar de procesos tipo neoplásicos, de procesos tipo lipoma. El lipoma es algo común que puede presentarse a nivel de la boca y tiene la característica que la resistencia de un lipoma, o sea, la grasa en sí es más densa que la saliva, entonces hay una sensación un poco más dura al momento de la palpación. De una mala formación vascular, normalmente podemos sentir lo que es el latido propio de las arterias que nutren esa malformación. Quistes dermoides y procesos malignos principalmente se confunden a nivel del paladar,
con algunos cánceres como el mucoepidermoide. Otros menos comunes y a veces en sus manifestaciones iniciales nos pueden afectar lo que son el pénfigo buloso, el papiloma y las manifestaciones del virus del herpes simple. En el gráfico inferior observamos la sección del conducto, lo que va a generar un acúmulo de moco, y en el gráfico del lado izquierdo observamos la obstrucción del conducto mediante un lito o celolito que evita la expulsión correcta de saliva y en este caso una retención de saliva con moco. El tratamiento en este caso se basa en una resección que puede tener dos tipos de técnicas, una técnica lineal y una técnica de uso. Por ejemplo, si tenemos un mucocele en este sentido, se puede utilizar una técnica de uso que hacemos una resección así, o en ocasiones también si tenemos un mucocele, digamos, en este sentido, podemos hacer una incisión lineal, hacer una disección con material romo para levantar esta zona y permitir la enucleación del tejido. La marsupialización en este caso se aplica principalmente a la retención de moco, pero de las glándulas salivales mayores. En este caso tenemos un aumento mayor en el cual se decide hacer una depresión en lo cual generamos un defecto, el defecto lo suturamos y permitimos la extravasación de la saliva y el moco y una cicatrización por segunda intención. La ablación con láser también se encuentra descrita en los tratamientos del mucocele, pero realmente yo no tengo experiencia con este tipo de tratamientos, no pudiera indicarles qué tan eficiente es realizar una eliminación de un mucocele con láser. La técnica quirúrgica, básicamente vamos a tener la posibilidad de hacer una técnica de tipo uso, o puede ser simplemente hacer una incisión lineal, mediante la incisión lineal hacer una disección y retirar el segmento del quiste como tal. Ahora, siempre, y la recomendación es todo contenido de tejido que eliminemos en nuestro paciente, mandarlo a estudiar. Sí, porque el diagnóstico diferencial nos va a establecer también el pronóstico, perdón, el diagnóstico definitivo nos va a establecer el pronóstico, nos va a mantener tranquilos respecto al tratamiento que hemos realizado y eso solo se puede comprobar con el corte histológico. En cuanto a la retención de moco a nivel de las glándulas salivales submandibular y sublingual, se les considera como ránulas. El nombre obtiene de la imagen similar en lo que se refiere al vientre de una rana. Entonces, cuando observamos realmente es una transparencia, una zona, una elevación bultuosa, normalmente son grandes, aumentan el tamaño a medida que, bueno, durante los procesos de alimentación, pueden generar molestia en el momento de deglución y también necesitan ser tratadas mediante resección o marsupialización. En este caso es común a nivel de niños y adolescentes. Como observamos, se considera como un quiste mucoide. Debemos asegurarnos de que tenga esa membrana epitelial o si no sería un pseudoquiste. Normalmente se encuentra en el piso de la boca y cuando pasa, lo normal es que se comporte con que el moco o la retención mucosa vaya hacia la superficie, se manifieste hacia la superficie y lo poco común es que se dirija hacia abajo. Entonces, hay una variante de la ránula que se llama ránula tipo plugin,
en la cual la ránula se desplaza hacia abajo. Tenemos en este caso, o la ubicación normalmente es en la sublingual o en la submandibular, y la causa principal es una retención de líquido, de saliva, por la presencia de celolito. Los tratamientos pueden ser la resección propia de la glándula, si es que vemos que ya está disfuncional, o solamente realizar una marsupialización. Las dos técnicas se tiene que decidir para ver cuál es la más apropiada. Ambas vamos a revisar. La técnica de enucleación se realiza obviamente una anestesia, una limpieza de la zona de los tejidos, se realiza un marcaje para realizar el procedimiento de corte y se realiza una tracción para mantener el tejido en tensión. Una vez realizado el corte, se procede a realizar una disección de tipo Roma, y lo ideal es tratar de preservar la membrana del moco para no perdernos en el tejido y no dejar tejido dentro de la cavidad. Verificar de que siempre la tracción y el procedimiento sea Romo para evitar daños a las estructuras cercanas, principalmente el nervio lingual. Vemos una imagen ya de la tracción casi completa del tejido. Otra visión de la imagen. Y lo que tenemos que también tener es verificar que la herida quede sin presencia de sangrado, una buena hemostasia, para garantizar que no se genere una hematoma en la zona de la cirugía. Y la muestra de el contenido mucoso de la glándula que se extrae. La técnica de marsupialización, en este caso, marca una diferencia. Lo primero que debemos establecer es ubicar dónde se encuentra el conducto de salida de la glándula para no dañarlo. Hacemos un proceso anestésico, bloqueamos la zona local de la herida, y en este caso se realiza una técnica similar, pero solamente se descomprime haciendo unos cortes, se deja esta zona cruenta y se sutura los bordes hacia adentro con el objetivo de esto quede expuesto, como lo vemos en el siguiente control. Y esto permite que la herida se recupere de forma progresiva, se rellene el epitelio y la glándula continúe funcional. Ahora, al momento de enfrentarnos con el segundo grupo, en este caso enfermedades infecciosas de origen viral, vamos a tener lo que es la gingivoestomatitis herpética primaria, infecciones secundarias o recurrentes de tipo herpes simple, la infección primaria del virus de la varicela zóster. Cuando es primaria se le considera como varicela como tal. La infección secundaria por virus de la varicela zóster, cuando es secundaria, se considera como herpes zóster. Y la enfermedad de pie, boca, mano. El otro grupo de enfermedades infecciosas es la herpangina, lo que es el sarampión, la rubiola, el pénfigo vulgar, el pemfigoide mucoso, el pemfigoide buloso y el epidermólisis bulosa. Como escuchamos, son términos de enfermedades que sabemos que existe tratamientos de vacunas, sarampión, rubiola, lo que es la varicela, y otros, por ejemplo, como el herpes, que no hay un tratamiento como tal, pero sí existe, por ejemplo, para tanto la varicela como la varicela zóster, existen tratamientos mediante la inmunización mediante vacunas. Entonces,
Ahí sí hay una opción en la cual podemos generar una inmunidad que no sea por adquirir la enfermedad, sino por adquirir el virus atenuado, que en este caso es la vacuna como tal. Los virus se comportan de una forma diferente a lo que son las bacterias y hongos. El virus sobrevive muy poco fuera de un organismo vivo y se puede comportar de dos tipos. Puede tener una característica citotóxica o una característica no citotóxica. Cuando hablamos de una respuesta citotóxica, nos enfrentamos a un virus que ingresa al organismo, utiliza el material genético para replicarse y este material genético, una vez que es utilizado para tener más virus, el virus daña, destruye o explota a la célula y disemina los virus nuevos al resto del organismo para que ingresen a nuevos tejidos o a nuevas células y continúe el proceso de infección. Y los otros, que son virus no citotóxicos, en los cuales si bien utiliza el componente propio de la célula, no la mata, sino convive con ella. Uno de los casos conocidos es el virus del herpes, en los cuales se asienta o se esconde en las células de los trayectos nerviosos y se manifiesta solamente cuando el paciente o la persona sufre o tiene algún cambio inmunológico que lo deprime y ahí es donde el virus ataca. El tratamiento general de todos los virus se hace al inicio de los síntomas, si no, ya cuando hay una replicación mayor, el tratamiento es muy ineficiente. Debemos identificar la sintomatología las primeras 48 horas y normalmente la podemos relacionar con cambio de clima, con una actividad excesiva, estrés. La administración en ese caso se hace mediante medicamentos orales, antivirales, para evitar o disminuir la replicación viral. Ya cuando tenemos una infección viral, sabemos que no hay cura, sino lo que se tiene que atenuar es los síntomas y disminuir la carga viral para que la enfermedad no sea tan agresiva y no avance la destrucción celular. Lo ideal son esas 48 horas, identificarles en la fase prodrómica antes que se manifiesten las vesículas. Y la fase prodrómica estamos hablando de lo que es el hormigueo, el ardor y la sensación pruriginosa